La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Muchas gracias por continuar con nosotros. En la línea, Humberto Aguilar Coronado. Él es diputado federal del Partido Acción Nacional y representante ante el INE para hablar de esta reforma electoral que está proponiendo el presidente de la República. Tus primeras impresiones, Humberto, conforme a ella, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Pedro, un gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio, a tu señor padre. Pues mira, la verdad es que no nos sorprende que quieran sacar este tema lo más rápido posible. No nos sorprende que hayan incorporado a la Comisión de Gobernación para dictaminar junto con la Comisión de Puntos Constitucionales. No nos sorprende que nos citen hoy a las 9 de la mañana para empezar los trabajos de dictaminación. Pero nosotros en el PAN queremos ser muy claros. México está en riesgo. Nuestra democracia y la Constitución están bajo una amenaza que está siendo impulsada desde Palacio Nacional. Así han atacado y destruido programas, obras, instituciones, y hoy esta mayoría indolente conformada por las y los legisladores de Morena, del Verde Ecologista, del PT y presumiblemente muchos del PRI, atentan contra nuestra democracia. Entonces, ¿para qué quieren una reforma electoral que va a destruir al INE y a nuestra democracia? Por una sencilla razón, quieren quitar al árbitro porque no les gusta que el árbitro no se doble ante el gobierno, así como no les gusta que se les sancione cuando violan la ley. Entonces, nosotros vamos a entrar con amplia disposición de dialogar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Reforma Política Electoral, porque es nuestro firme convencimiento que en el proceso legislativo se debe dialogar, aportar, presentar alternativas de propuestas y llegar a un consenso. Ese es el trabajo que tiene que hacer cada uno de los legisladores y las comisiones en su conjunto, Pedro. Claro, por supuesto. Y esta reforma que está presentando Morena, ¿cuáles son los puntos más los puntos que más te preocuparían, por llamarlo de una forma, Humberto? Sin duda alguna, la primera que nos preocupa y nos debe preocupar a los mexicanos es esa propuesta de que se cambie radicalmente la integración del Instituto Nacional Electoral, hacerlo un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, pero que el problema está en que quiere que los consejeros sean votados por el voto popular directo. Aquí la trampa, ¿cuál es? Pues que 20 los propondría el Ejecutivo. ¿Quién controla el Ejecutivo? 20 los propondría la Corte. ¿Quién controla la Corte? Y 20 los propondría por mayoría la Cámara de Diputados. ¿Quién controla la Cámara de Diputados? Entonces, entre 60 propuestas del presidente tendrían que ir a campaña y los que más votos tuvieran, 7 de ellos estarían integrando el Consejo General de este nuevo INEC. Esto no lo podemos permitir. Pues si el puesto de consejero electoral no es un puesto de reina de la primavera ni del que tenga mayor popularidad, estos no son para elección popular. La Constitución es clara. Los únicos puestos de elección popular son presidente de la República, senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos. Nada más. Esto es cambiar radicalmente la Constitución. La segunda es la desaparición que pretende de todos los tribunales electorales locales para pasarle al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación todos los casos. Tercero, la desaparición de todos los organismos electorales en los estados para hacer que este nuevo INEC pueda absorber la organización de estos procesos electorales. Digamos que es el primer tema gravísimo que nosotros no podemos permitir. El segundo es quitarle el financiamiento público ordinario a los partidos políticos. Esto a mí me parece que en estricta lógica no podrían ir ni acompañar esta propuesta ni el PRI, ni el Verde Ecologista, ni el PT, porque sería, como decimos coloquialmente, darse un balazo en el pie, porque ellos viven de
sus prerrogativas, ellos viven de la componenda electoral, del acuerdo previo para poder seguir viviendo y tener representación en la Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces, este tipo de cosas, reducción de prerrogativas, afecta sustancialmente a la democracia porque no permite que los partidos políticos hagan un trabajo efectivo. Y el tercero es un gran engaño, porque en la propuesta del presidente, el propio presidente lo dijo Pablo Gómez, curiosamente en aquella ocasión, lo recordarás, Pedro, la presentan Pablo Gómez, la reforma electoral, titular de la UIF, y Horacio Duarte, que en ese entonces era titular de aduana. ¿Qué tienen que hacer en el proceso electoral? Pero bueno, hablan con mentiras de que desaparecerían las plurinominales. Eso es falso. Lo que quieren desaparecer son las diputaciones de mayoría para dar paso a solamente diputados y senadores de representación proporcional. Entonces, esos tres temas, mi querido Pedro, son, digamos que la base, el corazón, la estructura orgánica y el esqueleto de la propuesta del presidente, y por supuesto que así nosotros no la podemos acompañar. Pues es que todo esto es muy preocupante. Digo, si me lo preguntas, creo que lo que se está proponiendo, como bien lo decía Felipe Calderón hace unos días, es la destrucción de la democracia, porque lo único que están aventando es, ahora sí que agua para su molino, y el poder tener el control total, ellos y sus simpatizantes, de las elecciones y sus resultados. Así es, mi querido Pedro, y la verdad es que estamos viendo esa posibilidad latente, esa amenaza que se está convirtiendo en realidad. Si el presidente da la instrucción de que a su iniciativa de reforma constitucional no se le mueva una coma, pues así no hay posibilidad de avanzar. Si eso se da, sigue la lógica de que es el único y gran legislador. Así no se debe dar un proceso legislativo, porque estaríamos ante la falta de negociación política y ante la falta de voluntad para llegar a acuerdos con los demás actores políticos. Estaríamos en el funeral de la democracia. Y como el principal partido de oposición, exigimos respeto a nosotros, así como pedimos respeto para la sociedad organizada en todos esos colectivos que se han manifestado en defensa del INE. Ya lo creo, y hay que seguir defendiendo al instituto, y hay que, bueno, esperemos que ahora que se están abriendo las rondas de negociaciones con los distintos grupos políticos, que se pueda llegar a un acuerdo para, hombre, si se tiene que hacer, todo es perfectible en esta vida, pero esto que estamos haciendo, esto que se está buscando hacer, pues no es perfección, es claramente un retroceso. Sin duda alguna, hay cosas que se pueden avanzar, por ejemplo, dotar de mayores elementos al Instituto Electoral para investigar casos en los que el dinero mal habido, el dinero de la delincuencia organizada, el dinero sucio entra a las campañas electorales. Ese tema me parece que hay que analizarlo. El tema del voto electrónico, por ejemplo, claro que nosotros estaríamos en ese tema. La segunda vuelta electoral, hombre, en las democracias del mundo la segunda vuelta ya es una institución y nosotros en este país no hemos podido avanzar en ese tema, ¿no? Un sistema nacional de protección electoral debemos de evitar que se dé, porque entonces es la simulación. Le quitas a el Instituto Nacional Electoral todas las facultades constitucionales que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el tema, y yo creo que deberíamos de estar más preocupados en legislar, por ejemplo, en un gobierno de coalición para el futuro, y no en tratar de dinamitar la estructura del Instituto Nacional Electoral por un odio enfermizo hacia dos consejeros electorales. Pues te agradezco mucho, Humberto Aguilar Coronado. Muchas gracias por estar con nosotros en este noticiero, diputado federal del PAN y representante ante el Instituto Nacional Electoral para hablar sobre esta reforma electoral. Gracias, Humberto. Al contrario, Pedro, mucho gusto en saludarte. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.